Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Como ustedes conocen, este es un programa dirigido hacia el análisis jurídico de diferentes puntos, de diferentes aspectos, en las diferentes materias del derecho. Hoy tenemos un altísimo honor al poder contar con el profesor, con el doctor Giovanni Battista Ratti, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova, si estoy bien, y además una persona que ha estado bastante vinculada al ámbito hispanoamericano del quehacer filosófico jurídico. Para nosotros es un honor el poder contar contigo, Giovanni, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Siempre es un placer poder hablar al mundo latinoamericano y ecuatoriano en particular. Gracias, Giovanni. Bueno, primero cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Dónde estudiaste la carrera y dónde hiciste tu doctorado? Bueno, yo estudié mi carrera en Génova y después hice la carrera de Derecho y después pasé a la Universidad de Milán para hacer el doctorado en Filosofía del Derecho y me doctoré ahí en 2006 y luego fui a trabajar en la Universidad de Girona, en España, por 5 años. Estuviste con el profesor Ferrer, entonces. Sí, bueno, hicimos muchos trabajos juntos en esa etapa, digamos, en esa etapa de trabajo común en Girona y también algunos trabajos después, porque digamos, ahí construimos las fundamentas para una relación de trabajo y de amistad que ha durado y que todavía dura, ¿no? Y después de 5 años en Girona, volví a Génova y, bueno, aquí estoy. Bueno, estás trabajando en el famoso Instituto Terrelo. Sí. Junto con grandes catedráticos de la filosofía del derecho. Efectivamente, este ha sido siempre un honor, un privilegio poder trabajar codo a codo con estos grandísimos filósofos del derecho y juristas como Riccardo Guastini, Paolo Comanducci, Pierluigi Chiassoni, Cristina Redondo, Mauro Barberis. Y eso sí, poder estar ahí de joven para aprender de todos ellos fue un privilegio extraordinario, una manera única de aprender filosofía del derecho y derecho en general. Bueno, entremos un poquito en materia. ¿Por qué y te lo digo no solamente como catedrático de Derecho, yo soy catedrático de Derecho Penal, pero como subdecano de una facultad y como presidente de un colegio de abogados? ¿Por qué estudiar lógica en la carrera de Derecho? Bueno, porque la respuesta fácil es que es fundamental. Digamos, todos los que están interesados en manejar el lenguaje y razonar mediante enunciados, o sea, con fórmulas lingüísticas, y llegar a conclusiones fundadas, digamos, utilizando cadenas de enunciados, no pueden no saber lógica si quieren tener un manejo, digamos, justificado, ¿no? Un manejo correcto de razonamiento que están realizando. Sería, digamos, la pregunta más o menos es análoga a por qué hay que saber
qué sé yo, manejar un coche en ciertas condiciones para ser el piloto de Fórmula 1, ¿no? Digamos. Claro, obviamente te estoy preguntando una obviedad. Pero... No es una obviedad, no era una respuesta, no quería hacer una respuesta como si esta pregunta fuera una obviedad. Claro. Es que a veces se pasan por alto cosas que nos parecen, digamos, dadas por sentado y que al contrario no son muy estudiadas o muy practicadas, ¿no? Sí, en algunos pensums universitarios se ha eliminado la materia de lógica de la carrera de Derecho, lo que me parece a mí un despropósito. Justamente en la Facultad de Derecho estamos tratando de volver a incluirla dentro de la malla curricular. Sí, por esto estaba diciendo justamente lo que decías acerca de la relación entre lógica y derecho, porque efectivamente este giro que se ha dado en las últimas décadas de sacar lógica como materia fundamental en algunas culturas jurídicas es incomprensible. Y efectivamente, digamos, parece tan natural que como nuestro trabajo es un trabajo de razonamiento, digamos, uno tenga que conocer los elementos básicos, ¿no? Para razonar y para determinar si un razonamiento es correcto o no. Y sin tener estos elementos básicos, digamos, uno no tiene instrumentos fundamentales para realizar razonamientos correctos o para detectar errores en los razonamientos de los demás. Entonces yo creo que todo jurista debería tener una base de lógica. Totalmente de acuerdo. ¿Lógica y argumentación jurídica? Bueno, la lógica en ciertos aspectos es más amplia que la argumentación jurídica y en otros aspectos obviamente es menos extensa o más limitada desde la perspectiva del jurista. Es más amplia porque naturalmente con la lógica tocamos también ámbitos que no son específicamente y solo jurídicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos de razonamiento probatorio y tratamos de reconstruir la lógica del razonamiento probatorio o el razonamiento probatorio desde una perspectiva lógica, obviamente todo esto tiene una trascendencia enorme para el derecho, pero no es una cuestión solo jurídica, digamos. Por ejemplo, si estudiamos la inducción o la abducción, esta es la lógica del descubrimiento científico. Y entonces tiene una relevancia enorme para el derecho en la rama del derecho probatorio, pero no es limitada al derecho. Y si estudiamos los esquemas de inferencias correctos, obviamente esto va más allá del solo ámbito jurídico. Pero por otro lado, si estudiamos, por ejemplo, la sentencia judicial, la lógica normalmente, digamos, permite explicar como razonamiento que debería ser estrictamente deductivo solo una parte de la sentencia, porque la fundamentación de las premisas de las sentencias normalmente es realizada con argumentos que no son deductivamente válidos, y entonces necesitan otros tipos de instrumentos para explicarse más allá de la lógica deductiva. Por esto decía que la lógica puede ser más amplia, pero a la vez cubrir una parte más limitada, dependiendo de las perspectivas que tomamos, digamos. Sí. ¿Qué pasa cuando un abogado, qué sucede mucho aquí en Latinoamérica? Los abogados terminan su carrera de derecho y se dedican a litigar al 100%. El problema es que muchas veces en la carrera no han tenido una formación de lógica y de argumentación jurídica adecuada y van directamente al litigio. ¿A qué riesgo se somete un abogado sin formación lógica, sin formación filosófica, cuando entra a litigar directamente? Bueno, el riesgo principal es de cometer errores lógicos, evidentemente, o dejar de detectar los errores lógicos que pueda cometer el abogado de la otra parte. Entonces, digamos, puede ser un buen jurista, pero seguro tendrá menos armas, por así decirlo, en la argumentación frente a los tribunales.
Hay que observar otra cosa también, sin embargo, es que muchas veces la argumentación jurídica en el contencioso, en los pleitos, es una argumentación persuasiva. Y a veces hay errores lógicos que son muy persuasivos. Pero ¿esto qué quiere decir? Que hay que conocer los errores lógicos incluso cuando resultan persuasivos. O sea, el hecho de que resulten persuasivos no es una razón para no saber que son errores lógicos. De acuerdo. Y entonces, si los vas a utilizar, tienes que saber que los estás utilizando como un instrumento estratégico dentro del litigio y no, claro, como una verdad. Claro, y como buen jugador de ajedrez, uno tiene que saber también que son errores y entonces al abogado de la otra parte se le puede ocurrir que, digamos, puede detectar un error en tu argumentación. Y entonces es como la lógica se parece un poco al ajedrez, en el sentido de que cuando uno hace, y también el trabajo del abogado, obviamente, cuando uno hace un movimiento... tiene que prever los movimientos de regreso. Claro, pero si uno sabe las reglas de la lógica, sabe dónde puede ir el golpe, digamos, dónde puede llegar el golpe. Este programa tiene 2 bloques. Prácticamente hemos culminado con el primero, que es más o menos de 11-12 minutos. Lastimosamente el tiempo es el enemigo aquí en la televisión. Este es un programa de televisión que normalmente se lo hace presencialmente. Hoy, por motivos de la emergencia, estamos aprovechando de la tecnología para contar con los mejores juristas a nivel internacional y poderlos invitar. Ojalá la próxima vez te podamos tener en lo personal. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con un nuevo bloque y vamos a hablar un poco sobre cómo se aplica la lógica al razonamiento probatorio. ¿Qué te parece? Okay. Listo. Volvemos en unos minutos. Ok. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos el honor de contar con el profesor Giovanni Errati de la Universidad de Génova, catedrático de Filosofía del Derecho, sobre un tema que resulta importantísimo y especialmente importante en países como el Ecuador, en donde se piensa que se puede hacer litigio a ciegas, que cualquiera puede llegar, parar y tirarse un cuento frente a un tribunal y con eso ganar un caso. Se piensa que es una cuestión más que de argumentación, de forma, de estilo, por poco y de parada, cuando realmente lo que convence, si es que hablamos de lógica persuasiva como aquella que se utiliza dentro del proceso, es la solidez del argumento y la lógica con la que este se plantea ante quien tiene que decidir en un caso específico. Así que bueno, estamos acá con un maestro. Muchas gracias, Giovanni, por haber aceptado esta invitación y continuamos. ¿Cómo se aplica la lógica al razonamiento probatorio? Especialmente en materia penal, que es un poco lo que nos mueve yo soy catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central y, por supuesto, muchos de mis estudiantes, discípulos y colegas estarán muy pendientes de lo que tú nos digas en materia probatoria. Bueno, el razonamiento probatorio, digamos, tiene muchos aspectos que tienen que ver con la lógica. El solo hecho de que hay que pasar de hechos conocidos a hechos desconocidos mediante de una inferencia nos da la idea de cuánto sea importante la lógica para determinar este pasaje inferencial. El problema ha sido, en la literatura dedicada al razonamiento probatorio, qué tipo de razonamiento es o, según las perspectivas, debería ser el razonamiento que lleva, digamos, de proposiciones acerca de hechos notorios, conocidos, como decía antes, a
cosas que a proposiciones acerca de cosas que no conocemos. Y aquí hay varias, digamos, escuelas, varias respuestas, como es conocido. La respuesta que es más difundida en la literatura recientemente es que se trataría de un razonamiento abductivo, o sea, un razonamiento mediante generación de hipótesis, que es el razonamiento, como decía antes, típico de las ciencias. O sea, se observan determinados hechos que se recogen en determinados enunciados que tienen ciertos valores de verdad, y se realiza una hipótesis acerca de la conexión de otros hechos que son descritos en otras proposiciones con estos hechos observables. Y se deriva como conclusión la verdad de los enunciados que, digamos, describen los hechos que son causas de los hechos que conocemos. Esto, por ejemplo, es lo que ha pasado en los descubrimientos científicos con los movimientos de los planetas, ¿no? Los planetas se mueven de una cierta manera. Si esto es así, entonces podemos hipotizar que haya una fuerza gravitacional y de esto concluimos que haya una fuerza gravitacional. Obviamente esto en términos deductivos es una falacia, es otra falacia, digamos, además de la que así no mencionamos, pero a las cuales hicimos alusión anteriormente. Esta falacia es la falacia de la afirmación del consecuente, ¿no? Y entonces es un razonamiento deductivamente atacable, pero es un razonamiento fundamental porque sin este tipo de razonamiento no podemos tratar de ampliar nuestra base de datos. Entonces, el razonamiento probatorio, en la medida en que nosotros pensamos que tenemos que construirlos así, es siempre falaz en un cierto sentido, o por lo menos, para ser más cautelosos, es falaz deductivamente, podría no serlo con otras reglas, otros criterios, por ejemplo, de la lógica inductiva o de la lógica deductiva, pero seguro nunca es cierto. Nunca nos lleva a conclusiones ciertas y concluyentes. Entonces, digamos, lo que ocurre en el mundo cognoscitivos a secas es que se trata de llegar a la conclusión que más fundamentación tiene, que más, digamos, elementos tiene en su apoyo. En el derecho, normalmente hay normas que ponen criterios, ¿no? Los famosos umbrales, ¿no? La valoración, los estándares de valoración de la prueba que, digamos, en la ciencia normalmente son puestos por la ciencia o por la comunidad científica, en el derecho son puestos por el derecho. Y entonces, digamos, ahí pueden haber varias hipótesis, varias explicaciones que tienen un determinado apoyo, pero la que gana es la que llega de alguna manera digamos, que logra llegar al estándar de prueba requerido. Y pueden haber buenas hipótesis, pero ninguna de ellas puede llegar al umbral requerido, con lo cual tenemos una situación bastante peculiar en el derecho, que se requieren conclusiones que tienen un apoyo no solo lógico, sino que sea el grado de apoyo que el mismo derecho requiere. Y esto es un elemento muy interesante sobre el cual, digamos, muchos colegas, por ejemplo, el mencionado profesor Ferrer ha trabajado muchísimo y nos ha explicado cuál es la interacción entre el ámbito normativo del problema de razonamiento probatorio y el elemento, digamos, de razonamiento fáctico, empírico. Y ha demostrado en varios escritos suyos que la idea de Bentham de que el razonamiento probatorio tenía que ser libre, la prueba tenía que ser libre, era una quimera, era digamos, un sueño no realizable, porque siempre necesitamos de fijar a nivel jurídico el umbral que tenemos que alcanzar para considerar probados determinados hechos, o mejor, considerar fundamentados ciertos enunciados probatorios. En cuanto a escuelas en materia probatoria, porque esto del derecho probatorio ha tenido un avance impresionante, tan es así que, por ejemplo, hoy por hoy hay maestrías como la que dirige el profesor Ferrer en Girona,
que por cierto tienen una altísima demanda y que son muy, muy apetecidas, sobre todo por litigantes latinoamericanos, van mucho. Ajá. Y ¿cuáles son las diferentes escuelas que en materia de derecho probatorio, digamos, han desarrollado diferentes teorías? Bueno, digamos, la postura central, yo diría, del debate es entre los que tienen una visión, como decía anteriormente, de que la prueba debería ser, digamos, epistemológicamente libre, y entonces hacen una analogía entre determinadas figuras científicas y el jurista, y en particular el juez, ¿no?, cuando busca la verdad de los hechos. El problema es que esta analogía y esta perspectiva de prueba libre ha encontrado toda una serie de dificultades para reconstruir lo que los juristas, y en particular manera los jueces, hacen cotidianamente. Porque los jueces, además de tener mimbres, criterios normativos de los cuales hablamos anteriormente, tienen también toda una serie de limitaciones de recursos que hacen que la prueba libre no pueda funcionar, porque hay límites, digamos, a la investigación de las pruebas. Y entonces la idea que se está difundiendo es la idea, digamos, de otra analogía, ¿no? No la analogía del juez con el historiador, con el científico, con alguien que tiene toda la vida de frente para buscar la verdad de los hechos y tiene también, digamos, la posibilidad de buscar recursos de varias fuentes, sino que tenemos que buscar la verdad en un tiempo muy limitado, con recursos limitados, con las partes que nos piden llegar a una cierta conclusión. Y entonces la analogía que va en contra de la idea de la prueba libre y que es muy difundida en la teoría probatoria reciente es, por ejemplo, entre los juristas y los médicos, los doctores diagnósticos, que tienen más o menos, aunque sea una analogía, las mismas limitaciones, ¿no? Tienen que decidir en un tiempo muy limitado, con recursos limitados, digamos, con las partes involucradas que le piden determinadas cosas. Y entonces, claro, todo esto ha demostrado que el estudio de razonamiento probatorio, sin duda, es un estudio, digamos, de la parte lógica, ¿no?, de la parte inferencial de razonamiento de todo esto, pero no es la única. Y al contrario, ver todas las cuestiones vinculadas con las limitaciones normativas, sobre las cuales me parece que hay, digamos, mucha literatura, y probablemente la mayor parte de la literatura probatoria recientemente ha formado dos escuelas, ¿no?, este debate. Digamos, la escuela tradicional clásica que ve en esta analogía que antes mencionaba con el historiador o con el científico a secas, el principal modo de buscar los hechos y la verdad de las proposiciones fácticas en el derecho, frente a otra escuela que, digamos, por un lado ha subrayado todos los límites, ¿no?, que tiene la búsqueda de verdad en el proceso, pero también ha empezado a hacer algo más. Y en esto, de nuevo, el profesor Ferrer ha sido fundamental. Cuando tú hablas de quienes proponen una prueba libre, ¿cuáles son los que están al frente? ¿Estaríamos hablando de una prueba tasada o de una prueba regulada? No, al contrario, la prueba tasada sería el exacto opuesto de la prueba libre. La prueba libre es autorizar el juez a buscar de todas maneras la verdad de los hechos. Y entonces, digamos, no concebir límites a la búsqueda de las pruebas, límites por lo menos epistémicos. Okay. Pero esta idea se acompaña a la idea de que es la ciencia que nos dice cuando un hecho puede ser probado. Y me parece que la tesis opuesta, que es más, en un cierto sentido, realista, es que la ciencia de por sí no puede demostrar cuándo un hecho es probado
jurídicamente. Y entonces, digamos, jurídicamente, para analizar el razonamiento probatorio y el contexto en el que se realiza, hay que determinar otros elementos, hay que estudiar otros elementos que son fundamentales. Después hay una cuestión de lo que Bentham hubiese llamado política de legislación. O sea, si admitimos y si estamos de acuerdo de que por sí solo el razonamiento probatorio, digamos, de descubrimiento de hechos no puede autovincularse a un umbral de suficiencia probatoria, hay otra cuestión relativa a cuáles son los elementos que en términos de derechos ideal quisiéramos que se admitieran en el proceso. Por ejemplo, una escucha ilegal debería ser admitida la prueba tomada con una escucha ilegal o no. Nuestros sistemas normalmente dicen que no es admisible, ¿no? Normalmente como respuesta. Hay propuestas, digamos, racionalistas en términos de prueba, en materia de prueba, que dicen, no, se deberían admitir cuantos elementos más posibles y después sancionar a quien realizó la escucha ilegal de otra manera. Entonces, dividir, digamos, la amplitud de los hechos probatorios de la reacción negativa que el sistema jurídico pueda tener en relación con estos hechos. No tiene que ser el derecho probatorio quien sancione estos hechos. Puede ser otro tipo, ¿no? Otra rama del derecho. Es decir, admitir aquello que normalmente llamaríamos como prueba ilícita, considerarla como parte de la prueba, pero de alguna manera castigar a quien generó la ilicitud, no a la prueba en sí. Claro, la sanción no debe ser la nulidad de la prueba o la no admisión de la prueba. Y todo esto es, repito, la escuela racionalista de la prueba que está teniendo muchísimo éxito. El máster de Girona es una prueba de estos. No se podría decir. De acuerdo. Giovanni, como te decía hace un rato, el enemigo aquí en televisión es el tiempo. Lastimosamente estamos ya sobre la hora. Muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativa tu charla. Esperamos poder contar en una nueva entrevista contigo, porque queda muchísimo en el tintero por hablar, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los estándares probatorios? ¿Cuándo se puede considerar admisible una prueba o no? Bajo lo que nos acabas de plantear, ¿qué hacemos con la prueba ilícita? ¿Hasta dónde se puede considerar legítima una sentencia basada en prueba obtenida de esa manera? Bueno, tenemos tanto para hablar, así que te comprometo para de aquí en poco tiempo, ojalá podamos hacer una nueva entrevista y de ser posible personalmente, que sería lo ideal. Bueno, un gusto, cuando quieran. Ha sido un gran placer hablar con ustedes. Muchas gracias, Giovanni. Te agradezco mucho y saludos a todos por allá. Un abrazo. Saludos a todos para Ecuador también. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.